que las autoridades provinciales y las jurisdicciones avancen en medidas que restrinjan la circulación o las actividades nocturnas. Como se ha dicho anteriormente, y aparte fue parte de las conversaciones que tuvo el presidente con los gobernadores, hay cuestiones culturales, climáticas, que tienen que ver con adaptar medidas de lineamientos nacionales a las provincias y a las jurisdicciones. Esto quiere decir que lo que se hace a nivel nacional es fijar pautas y alertar sobre los riesgos futuros. Pero luego, así como está establecido en el decreto vigente, quienes deben aplicar las medidas son las autoridades provinciales y las autoridades locales. Hoy están facultados, ahora estamos avanzando un poco más en describir cuál es ese detalle de peligro en el aumento de contagios que está surgiendo en muchas provincias de nuestro país. También hay que destacar que tenemos zonas donde efectivamente ya es visible este aumento de casos y donde es visible el cumplimiento de estos parámetros de riesgo, por ejemplo, Mar del Plata, por ejemplo, Pinamar, en la costa bonaerense, por ejemplo, también hay aumentos en la provincia de Santa Fe, también hay aumentos en la provincia de Córdoba. Cada provincia va a tener que ir adaptando sus medidas. Hasta ahora es común en todas las provincias y en el análisis que se ha realizado y también concordante con la situación internacional, que son los momentos de mayor riesgo de adquirir la infección. Por eso es que se reglamenta este artículo 4 definiendo claramente cuáles son las situaciones puntuales más objetivas que generan un aumento de ese riesgo, y en ese sentido son dos parámetros fundamentales, que uno es la razón de casos, eso significa la cantidad de nuevos casos de los últimos 15 días dividido los 15 días anteriores. Si ese número es superior a 1,20, lo que significa es que los casos están aumentando de los 15 días previos a los últimos 15 días. Eso es una razón que hemos mostrado varias veces en el reporte y que se está analizando con cada una de las jurisdicciones. Resumiría el aumento de casos en los últimos 15 días y la incidencia, que se define como el número de nuevos casos confirmados acumulados en los últimos 14 días también, sobre 100.000 habitantes. Si ese índice, la incidencia acumulada sobre 100.000 habitantes en los últimos 14 días, es superior a 150. Esa es la definición de este decreto reglamentario del artículo 4 del aumento de riesgo y la facultad que tienen las autoridades provinciales para restringir la circulación nocturna. Y también es muy importante aclarar que esta es una medida que después de todo el año en Argentina y en el mundo de transitar la pandemia, se ha visto que se han estratificado actividades de riesgo. Entonces, teniendo en cuenta el verano y teniendo en cuenta que conocemos cuáles son las actividades de mayor riesgo, tratar de trabajar para minimizar esas actividades en este contexto, en este momento, en la nocturnidad, pero con el decreto vigente, que está vigente hasta el 31 de enero del corriente año, hay otros artículos que también están vigentes y que, por supuesto, que son muy relevantes de profundizar y cumplir durante el día también, que son el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 25, donde se habla de la circulación, de las actividades comerciales y de las reuniones sociales, donde sigue vigente la facultad de las autoridades provinciales para poder monitorear, fiscalizar el cumplimiento y, por supuesto, restringir algunas de esas actividades si empiezan a aumentar los casos y se genera un aumento del riesgo.